Arratsaldeon, buenas tardes. Hay que hablar de la Vuelta Ciclista al Bidasoa. Ahora Bidasoa-Itzulia es una prueba histórica que, como todos ustedes conocen, arrancó allá por 1958 con un primer vencedor, otro histórico como era Nicolás Iparraguirre. Desde entonces, varias etapas, nombres propios de la historia de Irún, de la historia de la comarca del Bidasoa, y tanto en el capítulo organizativo como en otros frentes, como el profesional, porque si yo les doy nombres como Juan Antonio Lecuona, Carlos Semper o José Antonio Apalategui, pues les van a sonar, evidentemente, pero luego hombres como Eduardo Rodríguez o Antxon Mendia, que lleva nada más y nada menos que 25 años y va a ser nuestro invitado en la jornada de hoy, pero yo creo que Antxon también el año pasado terminó muy agotado y también pues necesitará apoyo, relevo y sobre todo continuidad, porque como todo en la vida hay fases y hay ciclos, y evidentemente la Vuelta Ciclista al Bidasoa, Bidasoa-Itzulia, ahora es Bidasoa-Itzulia ya hace bastantes años, pues es un referente del mundo del ciclismo, pero es verdad que con el ciclismo también se asocian otro tipo de dificultades de carácter organizativo y ha habido cambios a ese nivel. Antxon Mendia, buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, bien. Hay cambios, muchos cambios a lo largo de la historia. Hombre, sí, incorporaciones nuevas y van poco a poco, que ya ha costado porque prácticamente el grupo pues, permanecíamos más de 20 años y bueno, ya empieza a venir gente nueva y es otra historia. Claro, y luego las circunstancias urbanísticas de tráfico, de movilidad han cambiado y no vamos ahora a entrar en la materia pues, de la edición 83 con Pello Ruiz Cabestany y con llegadas en la avenida Navarra, por ejemplo, hasta la avenida de Iparralde, o incluso en la plaza de San Juan, lo que ha cambiado todo. Con contrarrelojes por equipos. Por equipos, bueno, lo que ha cambiado todo, ¿no? Entonces, totalmente. Al hilo de toda esta semana que hemos vivido con la desaparición de Iñaki de Múgica, algunos detalles de su personalidad y de su perfil, les dije que poco a poco iba a salpicar alguna anécdota. Cuando venía a esta redacción para estar con Xavi Bermúdez y iba hablando solo, y me estaba acordando cuando Iñaki se hizo cargo de la corresponsalía de ella, tenía una relación muy especial con Antxon, porque además él estaba entonces todavía en la Academia Logos, José Mari Errazquin y tantos otros, ¿no? A sus clases de latín, de griego, de lengua, de literatura, todo lo demás. Y me estaba acordando de cómo se cubrían en aquella época, y eso sería para un debate del periodismo local, ¿no? Las cosas, ¿no? Antxon Mendia en la Semana Micológica, en la Vuelta al Bidasoa y, por ejemplo, en Euskal Gira, por ejemplo, ¿no? E Iñaki, con aquella página que tenían de ella, que volvía de alguna manera a recuperar la esencia un poco de lo más local, pues claro, con su gracejo y su personalidad, y comenzaba entonces, ¿no? Pues tenía un trato con Antxon, ¿recuerdas? Sí, daba gusto. Yo cuando iba a una entrevista con Iñaki iba muy tranquilo y sabía, Iñaki era un hombre extraordinario, un buen comunicador y bueno... Un buen colaborador cada noche. Sí, tengo un recuerdo, me llamó, la Vuelta Ciclista salíamos a las 2 de Irún y a las 2 menos 10 me llamó, y era 10 minutos antes, y dije, no, ¿quién será? ¿Quién me llama a estas horas? Y le atendí y dijo, no, te veo tranquilo. Pues estoy perfectamente tranquilo porque tengo todo perfectamente organizado. Pero era 2 menos 10 y entré en un programa directo con Iñaki. Y yo básicamente quiero hablar de la radio, pero de ella, una personalidad a la que estimuló especialmente, los tiempos cambiaron y las circunstancias también, pero estimuló para dotar día a día de una página que era notable. Bueno, Antxon, hemos venido a hablar de Bidasoa-Itzulia y ya son muchos años de una nueva etapa, y Bidasoa-Itzulia que este año tiene 3 etapas. Eso es, 3 etapas. La típica, bueno, el Bidasoa-Itzulia siempre saldrá de Irún y es la típica de Irún-Hondarribia, que normalmente era la segunda etapa, de 130 kilómetros. Hemos ampliado un poquito el recorrido, esa es la clásica Ziga y Jaizkibel a 10 kilómetros de meta. Hemos alargado subiendo al Mandoz y algunos kilómetros más, igual unos 8 o 10 kilómetros más, haciéndola un poquito más dura, pero bueno, en principio se rueda fortísimo y a una media impresionante, y luego ya Jaizkibel es el que de alguna manera pone a cada uno en su sitio. Yo creo que ahí habrá o bien alguien que se escape o si no un grupo de 8 o 10 corredores que ya serán los primeros, la primera selección para saber quién va a ser el vencedor de Bidasoa. Pues es que las medias, cómo han evolucionado. Sí. Impresionante.
puedo hablar de la época Gárate, Valverde, Emilio Castillo y tantos otros ciclistas, ¿no? Pero bueno, digo, nombres propios de la Vuelta Ciclista al Bidasoa. Entonces, Bidasoa y Itzulia, digo que ya las medias eran importantes en los 90, en los 2000 y ahora son medias que de verdad estamos ya en otra esfera, ¿no? En otra evolución, porque el ciclismo ha evolucionado. Sí, estábamos hablando de medias de 38, 40, 42 siempre, pero ya el 38 que desaparece. O sea, totalmente. 40, 42, 44 claro. Son las medias que ya establecemos para los corredores. Ha cambiado muchísimo. Sí. Ha cambiado mucho. Algo el recorrido, quiero decir, porque ha mejorado algo la carretera, pero todavía... Y otro detalle que se ha cambiado, otro detalle es el de los maillots. Los maillots estábamos hablando... hace 20, 25 años estábamos hablando de tallas 4 y 5. La 5, por ejemplo, es para mí está bien. Y en estos momentos estamos hablando de la talla 2 y la talla 3. Y más tallas 2 que tallas 3. O sea, estamos hablando de ese... Impresionante. Ese es otro de los... Otro detalle, y hablábamos de ese detalle, de esos detalles, tanto mecánicos como de recorrido, como de medias. Con Abraham Olano recordarás perfectamente cómo subió Jaizkibel el año que ganó la Vuelta. Sí. Con aquel 1,88 m y con el peso que tenía, y había que pulirle a Abraham. Abraham ganó, Abraham era muy constante. Muy constante, ¿no? Muy sacrificado y muy constante. Y a partir de ahí fue también, ¿recuerdas cómo sí, realizó aquel plan que tenía de readecuación de su cuerpo, de alimentación? Estuvieron muchos presentes, Carmel, evidentemente, de ese plan, y se quedó en 76 kilos. Y algo menos también. Porque había que afinar. Abraham, que es uno de los grandes nombres de esta Vuelta Ciclista al Bidasoa en su época. Eso ha hecho ya. Y recuerdo aquella etapa de Jaizkibel, vamos, que le costó santo y señal. Otro detalle de la primera etapa es que finalizamos por fin otra vez y nuevamente en Kale Nagusia. ¿Te gusta? Kale Nagusia. Pero es que os ha gustado. Al final, yo no sé de dónde sale, pero Kale Nagusia, para los atletas de la Doniban Elbizun, Hondarribia, para la Bidasoa, Itzulia, para alguna otra prueba, también. Estos adoquines, y al final a todo el mundo le gustan los adoquines, aunque sea un problema, pero a todo el mundo le gusta. Hombre, problema, bueno, después de subir Jaizkibel no es problema. Problema sería si vendrían sin subir Jaizkibel directamente, entonces sería, o sea, inviable. O sea, al principio esa subida la hicimos desde el 98 hasta el 2008, si mal no recuerdo. El primer vencedor fue Juan Magarete, escapado. Prácticamente casi siempre ha habido uno o dos corredores los que han llegado a la También Juan Magarete en aquel histórico Iberdrola de época que marcó evidentemente toda la bueno, o sea, que ganó en Arma Plaza, Kale Nagusia, ganó en el Bantú, ganó en el Giro, ganó en la Vuelta. Y era profesional, España, fíjate. Aquí, Valverde ganó el año 2000. Y Valverde, Afanza, el director. Valverde, pero Valverde el auténtico Valverde, el extraordinario. Recuerdo el año 2000, ganó en Hondarribia y era el día que estrenaban los pinganillos, estoy hablando del 2000. 2000, sí. Entonces se comunicó con el director, Noya, y se comunicó mediante pinganillo. ¿Recuerdas a Oscar Freire también? Sí, también. Porque Oscar Freire también pasó por la Bidasoa, Itzulia, Beloki, y ya nos hundimos en las grandes figuras del pelotón mundial que han estado aquí en la comarca del Bidasoa. Y todos hemos disfrutado de... Filippo Ganna. Eso es. Filippo Ganna no corrió Bidasoa, pero estaba preseleccionado y tuvo algún problema y no pudo venir a Bidasoa con el Colpack. Ha aguantado el Zog Basque de otra manera y con otros conceptos, y Bidasoa y Itzulia, que es, no sé si es la más considerada. Hemos ido. Al menos en la... Hemos ido. Bueno, las más prestigiosas de España, sí, pero ya... En un tiempo que no estabais, le estaba la Vuelta a Navarra, pero superasteis enseguida la Vuelta a Navarra. Pero la Vuelta a Navarra en estos momentos tiene el doble de presupuesto que nosotros. Al final, yo siempre digo, con el presupuesto tú puedes conseguir una prueba de prestigio sin problemas. Al final es a base de talonario. Claro, esa es nuestra limitación. Entonces nosotros deportivamente ofrecíamos mucho, la gente quiere venir a Bidasoa, hemos tenido problemas con un montón de equipos que querían venir a Bidasoa y que no pueden. O sea, en primer lugar porque tenemos 10 equipos vascos. Si tenemos 10 equipos vascos ya estamos limitando. Y el objetivo de Bidasoa siempre es tener por lo mínimo 2 o 3 equipos extranjeros. A partir de ahí solamente 4 vienen del resto del Estado. Suele haber muchos cabreos, pero es que no puede ser. Nosotros por encima de 17, ¿qué más quisiéramos tener? 20, 22 equipos. Eso no puede ser. Bidasoa no puede ser.
Estamos limitados a 17, por tema de presupuesto. Antaño Vidasoa arrancaba los martes, ¿recuerdas? Terminaba los sábados. Sí. Y por ponerte un ejemplo, ha habido una vuelta que ha nacido, lleva un par de años, la Vuelta a Extremadura. Este año ha sido de 5 etapas, impresionante, tanto de chicas como de... Yo decía, ¿pero cómo lo hacen? Pues creo que lo han hecho con fondos europeos, para que te hagas una idea. Con fondos europeos que ha pedido el gobierno de Extremadura y han hecho la... O sea, Dios mío. Bueno, institucional. Pero eso es otro debate, ¿eh? Porque dedicarme, bueno, me vas a permitir una opinión, fondos europeos para una prueba ciclista. No tiene sentido. Creo que, También no tiene que sentido. la política está para lo que está y yo creo que en este caso, en nuestra comunidad, tenemos los criterios bastante más equilibrados. Otro criterio mucho más... Me parece a mí, racional. Pero es una opinión, ¿eh? Sí, es una opinión, luego cada uno es libre. Evidentemente, si alguien quiere dotar la Vuelta a Extremadura de un sello especial, está claro. Fondos europeos para la Vuelta a Extremadura, pues tiene sus matices, ¿no te parece, Ancho? Sí, pero cuando se agoten esos fondos europeos desaparecerá. Claro, desaparecerá. Eso es lo que... ¿Cuántos años? Porque esto empieza en el 58 sí. Y tiene varias etapas, porque los más jóvenes no lo van a... Hasta el 66, 9 ediciones. 66, 9 ediciones. Estoy viendo vencedores de época, por ejemplo, José María Randonea, ya he señalado antes Nicolás Iparraguirre, luego Astigarraga Razkin, Vin Denson, Aranzábal, que corrió en el Vic con Luis Ocaña, sí. José Manuel Lasa, hermano de... Bueno, era alguien, José Manuel Lasa. Sí. Era alguien, José Manuel Lasa, hermano de Miguel Mari, y Luis Ocaña. Luis Ocaña, el histórico Luis Ocaña, que nació en Priego y corrió la Vuelta al Ciclista al Vidasoa y dio el nivel que... Y luego ya nos vamos a Segura y Cabestany. 82 y 83 es la nueva etapa. Y luego está la otra etapa organizativa. Se mantiene en el tiempo, pero es en la que ya tú, con organizaciones deportivas, el Diario Vasco... Pues yo estoy desde el 82. Tú desde el 82. 41 años. 41 años. Se dice pronto. ¿Y ahora qué toca? De hablar de la segunda etapa. Toca, eso por es. Luego hablaremos algún detalle, porque esta primera etapa es una clásica, pero aquí los ciclistas veo que van a volar. Sí, sí. Aquí van a volar los 45 de media hasta llegar a Irún y a partir de allá Jaizkibel la subida. Eso es. Lógicamente los equipos tratarán de hacer dura la carrera y desde luego el que se descuelgue va para casa seguro. O sea que ahí no hay... Las 2:20, 130 kilómetros, la salida, digo, 2:20 de la tarde. Esta es una etapa que se habló con el Bazandarren Txirrindularia del Elkartea, que cumple 40 años, además que tiene un montón de chavales, una foto, yo creo que hay más de 40 50 chavales de base. Y bueno, pues se les planteó la posibilidad de poder hacer una etapa en Elizondo y ellos automáticamente dijeron, bueno, pues que se transcurra por la mayor parte de las localidades del Bazán y que finalice en Bagordi. Y dije, bueno, vale, en Bagordi siempre habrá menos espectadores que en Elizondo, pero bueno, si es lo que queréis, la Vuelta a Navarra también terminaba en Bagordi y Bagordi es un puerto muy duro, pero bueno, como final extraordinario, me gusta. Aquí es la segunda etapa, 129 kilómetros, 100 metros. Me decía un ciclista profesional, un profesional me ha dicho, hombre, es muy interesante, tiene su riesgo, eso ya va en función de opiniones, sí. Hay que extremar las medidas de seguridad. Eso es, está claro. Vamos a ver, en caso de lluvia sí es peligroso. Sí, hay una bajada de 1,100 km que es bastante peligrosa. Se va a señalizar todo, no va a haber problemas en ese sentido, pero bueno, al final hay un estrechamiento, vamos a poner motos con ruedas, en el caso de pinchazo, pero bueno, solamente es esa zona. Luego ya el resto, sí, es muy pestoso, la subida a Ochondo y tal, es un bucle de unos 22 kilómetros desde el inicio, ¿no? El puerto es muy bonito del Bagordi, es duro, el 8% de media, pero bueno, al final, ¿qué es lo que queremos? O sea, se va a subir 2 veces. Inicialmente los 5 kilómetros de subida y posteriormente la meta va a estar situada a 3,5 kilómetros. O sea que se va... hombre, es un poco... se va a callejear, por ejemplo, vamos a entrar en Amaiur. Una de mis ilusiones era poder finalizar en Amaiur una carrera. Después de un tramo duro, claro, lógicamente Amaiur tiene un tramo de 500 metros adoquinado y luego a partir de ahí, claro, no tiene salida y tiene una salida de ruta, o sea, vía rural, totalmente rural. Y bueno, pues ahí hay un bucle de unos 3 kilómetros donde se estirará bastante el pelotón, pero bueno, irán en pelotón porque es el kilómetro 60. Y a partir de ahí luego es que estamos obligados,
a volver otra vez, entonces estás obligado a hacer un bucle. Y es una zona rural, bueno, estrecha, pero bueno, tampoco... Quizás lo más problemático podrá ser el descenso una vez coronado la primera vez Bagordi. Eso sería... Aquí sale de Hendaya, yo recuerdo alguna salida, no una salida, sino llegadas incluso de Hendaya a la zona de la playa, cosa que hoy sería imposible. Llegó el Tour, hoy llegó el Tour en su momento, la zona de Cés Blanco, llegó en su momento el Tour. Sí. También yo creo que ha llegado la Vuelta Ciclista al Bidasoa en la Avenida de la Mer. Sí. Pero esta vez sale de Hendaya. Se mantiene la dinámica con el consorcio, evidentemente. Sí, bueno, ten en cuenta que los planteamientos además no los podemos hacer como Bidasoa y Chulia, y tiene que ser, nos apoya el Avirón Bayones. En Hendaya no hay un club ciclista. El Avirón Bayones de Bayona nos gestiona todas las tramitaciones con PO, la prefectura y toda... O sea, hay que decir que estamos muy limitados en ese sentido. O sea, además, hoy en día es una zona sensible. Toda la zona de la Corniche ya es una zona sensible. Se acabó la Corniche, se acabó la Corniche pues, por el asunto de la erosión y otro tipo de cosas, y es una zona sensible y eso se vigila de cerca. Pero si no hay gendarmes en Hendaya y si hay en San Juan de Luz y si no tienes apoyos, o sea, es imposible hacer una llegada. Sería precioso, 3,5 kilómetros de entrada y llegada, pero no. Yo en 2013 les hice un planteamiento de decir, bueno, nuestra seguridad la llevamos ahí, la Archancha, que entre con sus motos y bueno, con eso solucionamos el problema de la llegada, pero no. Entonces, pues, claro, pero si no hay gendarmes no podemos hacer nada. Bueno, pero la salida al menos se hace desde Hendaya. Sí, una salida neutralizada, pues, pero es un poco simbólica, ¿no? Simbólica, tampoco... desde Gaztelusar, además, también. Hombre, estamos financiados por el consorcio Bidasoa-Txingudi, que compone las 3 localidades, son Irún, las 3 ciudades, Irún, Hendaya, y entonces un poco... Pues nos vamos al Baztán, a Bagordi, y seguro que va a haber diferencias. Tendría que haber. En la etapa esta, en la etapa muchísimas. Por eso te digo, tendría que haber. Yo en Guipúzcoa esa carrera no sería planteable, o sea, que decir que... Guipúzcoa imposible. Los últimos, igual a 15 o 20 corredores habría que eliminarlos. Bueno, sabes tú que esta Vuelta Ciclista es la única vuelta que tiene la capacidad de la organización, junto con la Guardia Civil de Tráfico o la Archaña, de retirar corredores cuando ahí llevan, porque fíjate lo que es el paso de la variante en Irún, por ejemplo, que está totalmente cerrada, o sea, al tráfico. Entonces, ahí, más o menos, con la primera etapa no tenemos grandes problemas, porque el año pasado, por ejemplo, pasaron todos en pelotón. Pero nada, que hay una caída o un pinchazo, pues algunos se quedan. Pero claro, si van a más de 10 minutos, esos van a casa. Y en la segunda etapa es Navarra y no hay tantos problemas. Si bien la N121 va a estar bloqueada bastante tiempo, porque sí, va a haber diferencias, es un puerto duro. Y luego, no solo ese puerto, sino 22 kilómetros a la estabilidad de Ochondo. Y de Ochondo volver y ya volver a subir. Sí, ahí habrá 15 o 20 minutos. Yo espero que no supere los 20 minutos. El tramo de control de retirada es de 25 minutos. Yo creo que no supere los 20 minutos, si no, muy mal. Los equipos están muy igualados. Ya no es lo que antes pasaba, que había una desigualdad importante, ahora ya muy igualados los equipos y entonces las diferencias no son tan fuertes. La tercera etapa es Irún. Irún, la sí. Clásica. La clásica, yo le llamo la clásica Irún. La clásica Irún. Sí, es una clásica, además de mucho interés, y los ciclistas también vuelan ahí. Sí, hay gente que nos dice que igual habría que alargar la etapa. Pues no, yo creo que está muy bien situada. La hicimos más dura para que no fuera incorporamos el muro de San Marcial, y eso hizo que de alguna manera pues, se rompiera más la carrera. Pero bueno, al final, romper. Muchas veces la última etapa se gana bajando, descendiendo peñas de Haya. ¿Sabes? Me recuerda muchas veces el ciclismo, sobre todo cuando han terminado las vueltas, cuando termina una clase, por ejemplo la de San Pedro. Termina y bueno, pues hay un debate. Este año es el 4 de junio, por las circunstancias que conocemos del Tour y demás. Todo el mundo tiene su recorrido particular. Sí. Y al final hay que tomar decisiones, de que hay que ir por aquí, hay que quitar esto, hay que quitar aquello, hay que meter 1 kilómetro más, hay que quitar otro kilómetro. Todo es como en el fútbol, tienen todas sus alineaciones. En los seleccionadores de fútbol pasa lo mismo. Pero esto también no te da la sensación, es que tenéis que ir por aquí, tenéis que ir por allá, tenéis que ir por allá. Ya, pero hay que analizar solamente temas organizativos, temas de seguridad. Para mí es primordial, el tema de seguridad. Si no reúne los requisitos, fuera. O
sea, luego te voy a pedir al final una reflexión de tantos años, después de tantos años, una reflexión sobre la movilidad, sobre el ciclismo, la evolución y la reflexión general final que haces, que me parece que es muy interesante por tu experiencia. Pero quiero decir que en el recorrido, todo el mundo tiene su recorrido particular. Qué bonito sería por aquí, qué bonito sería por aquí. recuerdo, hicimos una etapa en la cual era la vuelta a Ezcurra, Sant Esteban, Ezcurra, bajar a Hernani y venir a Irún. Y en la reunión de directores comuniqué, porque lo había hecho yo, mi mujer y yo hicimos el recorrido, picar todo el recorrido, hicimos unos tramos, y yo todos aquellos tramos de riesgo, aparte de comunicarlos a muchos enlaces, notificarlos en la reunión de directores. Me acuerdo que notificamos en la reunión de directores de que había el descenso de Zubieta, de Ezcurra hacia Hernani, había una curva peligrosísima. Y además di el dato del punto kilométrico y dije todo. Pues ahí se cayeron 4 o 5 corredores y no hubo una desgracia. 5 corredores se fueron allí, en aquella curva. Y hablé con algunos directores, joder, si os había avisado, circunstancias de carrera son. Pero bueno, bien, pero vale, de acuerdo, circunstancias de carrera. Pero 4 corredores, hubo uno que ingresarlo, pero al final... Es una respuesta clásica también de los directores y del entorno del ciclismo, circunstancias de carrera. Ya, pero eso hay que avisar. Yo, mientras esté presidente, no se va por ahí. Lo tengo clarísimo. Si nos pasa en el RAID. Sí. Nos pasa en el RAID. Voy a contar lo de RAID. Antonio Mendía fue el que introdujo el RAID. Sí, sí. Sí, porque pero aquí vais a subir. Decían que era demasiado dura. Demasiado dura. Pues por ahí ha pasado todo el mundo, ¿eh? Sí. Todo el ramillete de grandes figuras mundiales del ciclismo ha pasado por el RAID. Evenepoel tiene el récord. Evenepoel tiene el récord. Recuérdanos el tiempo de Evenepoel. Joder, no te lo sabes. Bueno, 10... una burrada. Será el dato, en su momento, Evenepoel. Yo me acuerdo de una EOSA 13 y pico y este no sé, 10, 11. 10, 11 por ahí. Sí. Bueno, pues tendremos el dato Evenepoel en esa subida de RAID. ¿Qué ibas a decir de la subida de RAID? Bueno, en la subida del RAID hay un descenso, o sea, ya una vez que empiezas a coronar el RAID, tienes unos 4 o 5 kilómetros antes de llegar a Peñas de ella. Hay una curva a izquierdas, sin perante, que se caen un montón de corredores. Ahí se cayó Beñat Chostin, también se cayó Zul en la Itzulia. La Itzulia, sí. Y muchos corredores se caen. Entonces ahí, lógicamente, colocamos 2 motos para que estorben, para que el corredor frene. Porque si no, están mojados, van al suelo. Y esa es otra de las zonas. Características, sí. Sí. Pues la clásica etapa de los sábados, y la llegada. Es que es más corta. Corta. Menuda media tiene, además. Sí, sí, corta, pero al final hacen una media de 37, 38. Ahí es la única que baja de los 40 y pico. Histórica etapa, y ahí concluirá el Paseo de Colón, como siempre. Claro, sí. Y lo que está bien no hay que modificar, John. Si observas, el cartel de este año y el cartel del año pasado prácticamente son idénticos, con figuras, o sea, 2, el vencedor y el vencedor de la etapa. Es decir, que el descenso de RAID, curiosamente, es el que decide. Estáis obligados, evidentemente, por las circunstancias, a que haya 3 etapas económicas, sí. Como hemos dicho. Aquí no hay fondos europeos. No. Aquí no hay fondos europeos. No. Son las circunstancias. 3 etapas en este caso. Sí, 3 etapas. Es decir, que esto tiene un coste. Da para lo que da. Eso es. Es decir, que más quisiéramos tener. Bueno, nosotros necesitaríamos otra etapa más, ya está clarísimo, y incrementar el presupuesto en una cantidad importante. Sí, pero incrementar el presupuesto no es sencillo. La gestión Para mí falta apoyo institucional, lo tengo clarísimo. El apoyo institucional, estamos en entornos de 30% apoyo institucional, 70% privado, y el privado no es nada fácil. El privado te aguanta. Hay sponsor que el otro día miré y llevaban 15 años con nosotros, 15. Y dices, Dios mío, cualquier día nos dicen que no, y es normal. Y al revés, le agradeceremos por toda la labor que ha hecho con nosotros. Pero quiero decir que el apoyo institucional, si lo comparamos con el Tour, el Grande Par, 100% apoyo institucional. El impacto, no decir que el impacto mediático. Vale, pero es que sí, pues solamente vamos a potenciar y apoyar los de impacto mediático. Bueno, la consecuencia ha sido ahora en Guipúzcoa, la crisis que estamos viviendo con el asunto de las carreras, y sé que hay algún problema también con los voluntarios. Y fíjate, somos los únicos en Euskadi de vueltas por etapas. Y Navarra, que tiene la Vuelta a Navarra, que está consolidada y tiene un presupuesto importante.
Pero bueno, aquí tenemos el apoyo institucional a Vila Onday, de Hendaia, Bastango Udala, Hondarribia y Ayuntamiento de Irún. Es el histórico, el Ayuntamiento de Irún. Pero para hacer una llamó a la vuelta... puerta el difunto Lecuona y aquel equipo que tenía de colaboradores. Sí, pero el objetivo de esta vuelta es que tengamos no 3, sino 5 equipos extranjeros, y no tengamos 17 equipos, sino 20 o 21 equipos. No me quiero olvidar del consorcio Bidasoa Txingudi, Gipuzkoa Kirolak, la Diputación, Urbicolan, BioRacer, Fundivide, Vertiz y otros colaboradores también que están en esta vuelta a Bidasoa. Yo todavía le llamo vuelta a Bidasoa. Es Bidasoa Itzulia, ya lo sé. Bidasoa Itzulia y Sardodanos. Tour de la Bidasoa, también le llaman. Tour de la Bidasoa también, pero bueno. Esto es... Ronden van Bidasoa, sí, los también, flamencos. También, los flamencos, sí, que ha habido buenos ciclistas flamencos. Eduard Teuns, uno de los últimos. Uno de los últimos. Simon Carr. Me iba a pedir una reflexión general sobre la movilidad también, ¿no? En este sentido. Tras el análisis seguramente que has hecho en 41 años y cómo han evolucionado las cosas, ¿qué futuro le ves a Bidasoa Itzulia con las nuevas referencias de movilidad que hay, con la nueva dimensión? Futuro. Hombre, yo creo que va a pasar por una etapa de transición donde si se aguanta tendrá futuro, pero si no se aguanta, lógicamente a desaparecer. Así de claro, a desaparecer Bidasoa. Hay que replantearlo, retomar, pasar de 3 a 4 etapas y apoyo institucional, está claro. O sea, tanto de Diputación, otras entidades tienen apoyos del Gobierno de Navarra, aquí no hay, el Gobierno vasco no apoya directamente a vueltas. Entonces, para mí un incremento de apoyo institucional y luego intentar de alguna medida buscar a un sponsor importantes, que es muy difícil porque todos sabemos que lo que vende es la televisión, si no hay televisión, aunque ya la televisión no tiene tanta importancia, pero bueno, en principio el impacto económico viene por esa vía. Entonces, reflexión, si continuamos igual desaparece esto, así de claro. Ancho Mendía... Hay gente... No, digo, ¿Ancho Mendía va a seguir o se va a dedicar más a la manzana? Me refiero porque Ancho Mendía, los manzanos maravillosos. He desvelado una cosa que lo sabe todo el mundo, o sea que tampoco hace falta que... Bueno, sí, tengo una producción ecológica de Euskal Sagardoa. Sí. De sidra, magnífica. Sí. ¿Va a seguir Ancho Mendía vinculado a la vuelta? Hombre, yo en este momento estoy contento porque hay gente que ya está asumiendo el tema. Después de 25 años... Por fin se anima Jorge. Sí, Jorge es una persona muy válida. Claro, pero claro, él tendrá que empezar a tener ya su equipo de trabajo y empezar poco a poco a sacar el tema, porque por lo demás le veo muy preparado para ese tipo de temas. Lo que pasa es que, bueno, no solamente es el preparar las etapas y los dosieres y todo, y la publicidad. El factor más importante para mí es la sponsorización. Sponsor privado, sponsor público, eso es lo más complicado. Y hoy, al final, lo de siempre, yo siempre digo, si hay dinero, se puede hacer lo que queráis. Y hoy hay que ir ya en el mundo del marketing con un plan de activación. Prácticamente lo tienes que tener preparado para que el patrocinador también se integre en el plan de activación. No es como antes que voy con un dossier y voy a pedir. Eso ha cambiado. Bueno, ya tienes que... Puedes ir a pedir, pero siempre compensando. Tienes que hablar siempre de compensación, no puedes hablar de pedir solamente, está claro. Con un plan de activación no hay inversión sin retorno, que te voy a decir a ti. ¿Qué te voy a decir a ti? Yo lo que sí te diría en esa reflexión, desde el 82, bueno, no estamos arrastrando ni pérdidas ni déficit, ¿comprendes? Eso suele ser, normalmente suele haber eventos que salen y dices, ostras, ¿cómo puede este evento... Salen y al año siguiente desaparecen y encima dejan un cañón. Esas hay bastantes. Entonces nosotros hacemos conforme a lo que tenemos. Entonces, austeridad también. 4 al 6 de mayo. Tenemos un equipo belga, el Vaso Team Flanders. Tenemos otro equipo, de los mejores equipos de Francia, el Aix-en-Provence, que de ahí vienen corredores muy buenos. Y tenemos a un equipo italiano, del Trentino, este año, Campana, Mobiliati, sí, del Trentino. O sea, quiere decir que 3 equipos extranjeros. Xavier Bermúdez habrán podido ver los 2 programas, pero no el banderín del año 65, del 66, que es este, que está situado aquí, es de otra época, evidentemente. Sí, pero precioso. Es la 9ª vuelta ciclista al del Bidasoa. Del Bidasoa. Sí. Ahí es del Bidasoa. Nosotros pusimos al Bidasoa. Y efectivamente es un banderín... 26, 27, 28, 29 de mayo del 65.
6, que pone 65. 65 es un error, sí, pero es de 66. Histórica. Y la vuelta que ganó Ocaña. Por cierto, sí, Luis Ocaña. Por cierto, hablé con Aritz Sein el otro día y estaba muy ilusionado. El año pasado corrió Aimar Echeverría, se ha caído, ¿sabes? Sí, es una pena. Es una pena. Sí. Aimar, que quiere preparar el Giro sub-23 con su equipo. Bueno, estaremos con Aritz Sein, evidentemente, ¿no? Sí. Sí, Aritz Sein. ¿Cuál es su evolución? ¿Cómo le ves a Aritz? Progresando. Yo creo que va poco a poco. ¿Y Aimar? Aimar es la progresión mayor. Yo le veo mucho más. Hombre, está además en el Eolo Cometa. El Cometa, sí. Entonces, el otro día me pasó la nueva prescripción, el Rafa Díaz Justo, que es el director del Eolo Cometa, y me dijo que qué pena. Además, es curioso porque iba a llevar el dorsal número 1 y el año pasado también llevó el dorsal 1. Aimar Echeverría el dorsal número 1, es cierto. Por eso. Hombre, yo le veo a los dos progresando, pero a Aimar Echeverría parece que tiene más. Bueno, pues, por eso es muy difícil decirlo. Pero Aritz Sein también ha sido ha destacado en todas las categorías inferiores, o sea que tiene que progresar todavía. Bueno. Pues gracias, Anchón, por estar con nosotros. La prueba de San Pedro, la histórica, en la que has hurgado tú tanto en los archivos, será el 4 de junio. Por las circunstancias. Tengo bastante información de vencedores. De vencedores de la sí, pero bueno, se llamó de todo. De todo, sí, es verdad. Ya has hurgado en los archivos. Y Anchón Mendía, que ha venido para hablar de la Bidasoa Itzulia, días 4 a 6 de mayo, y vamos a vivir la emoción del ciclismo. El ciclismo, esa semilla, esa cantera que va a permitir que la serpiente multicolor profesional pues tenga ciclistas de gran nivel. Anchón Mendía, es un placer que estés con nosotros y que sigas trabajando dentro del deporte, porque al final hay de ciclismo y de enseñarnos todos los días cómo financiar todo esto, que no es fácil, y llevas 41 años en ello. Ya soy mayor. Ya. Gracias, Anchón. Un saludo. Pues nosotros nos vamos. Gracias, Anchón Mendía, otra vez. Todo esto ha sido posible gracias a Xavi Bermúdez. Nosotros estaremos con más actualidad en las próximas horas.